Hola, hoy les voy a contar lo que fue mi experiencia en el Manu. Yo hice un viaje hace como un año. Eh, Visité este parque por un periodo de creo que 3 días, 2 noches. Me parece fue bastante corto, pero la verdad es que fue alucinante y les quiero contar un poco cómo fue, cómo lo conseguí, cómo así me animé y qué es todo lo que hice. Eh, en esa época, como les digo, fue hace un año, grabé algunos videos con un celular anterior que tenía. No sé qué también estén, pero conforme les voy contando voy a ir poniendo algunos videitos o fotos que tenga. Y bueno, les voy a ir contando la historia desde el comienzo. Yo me animé a viajar al Manu por un video que vi de Alejandro Guerrero, no sé si ustedes lo recuerdan, pero era como que un reportero que no recuerdo en qué canal de televisión siempre sacaba documentales y yo lo recuerdo a lo lejos de niña, pero ya para prepararme a hacer algunos viajes siempre acostumbro poner Alejandro Guerrero en YouTube y así fue como llegué al Manu. Él tiene un video súper alucinante que grabó, que en realidad es un documental, diría yo. No es un video de YouTube, sino es un documental que antes salía en televisión peruana y que si ustedes quieren lo podrían ver y está súper, súper chévere. Él llegó a una zona del Manu todavía más profunda a la que yo visité. Entonces, la zona turística no siempre llega por ejemplo, a zonas donde pueden llegar personas que hacen estudios, que hacen investigaciones o documentales como estos. Él, en su video, muestra todo lo que fue su experiencia del Manu, el contacto con los animales. Él pudo ver muchas aves que yo quise ver, como el gallito de las rocas, pero que no pude visualizar en mi viaje. Sí logré ver otros animales, pero en especial ese que yo quería, no. Entonces, ya, así fue como me animé a hacer este viaje. Entonces sabía que quería ir al Manu y empecé a buscar. Busqué por internet, por Facebook, YouTube, etcétera, y no encontré una agencia. Eh, yo conozco una persona en el Cusco que es una señora que tiene una agencia de viajes y ella me contactó con la agencia que hace el viaje al Manu. Entonces, esta agencia es especializada en hacer viajes a tanto como al Manu, a Tambopata, en periodos de 3, 4, una semana, dependiendo de la cantidad de días que tú quieras visitar. Yo en esa época, como les digo, fue hace como un año, solo disponía de 3 días para visitar el Manu porque ya tenía que regresarme para Lima. Eran unas vacaciones súper cortitas y me iba a dar el tiempo de estar un día en Cusco y luego irme para el Manu. Entonces yo solo pude tomar el tour de 3 días, 2 noches, que me costó $250, pero la verdad es que cada dólar fue muy bien pagado. Fue una experiencia que cambió mi vida. Como yo lo he contado en mi Instagram y Facebook, siento que al internarme en la selva dejé muchos miedos allá, miedos que ni siquiera yo sabía que tenía, pero la verdad es que es alucinante y si lo pueden hacer, aunque sea una vez en la vida, vale 100% la pena. Entonces, ella me contactó con esta agencia y esta agencia lleva gente desde Cusco hasta, bueno, hasta donde está el hospedaje en Melmano. Y a partir de ese hospedaje es donde se hacen algunos, bueno, caminatas, avistamiento de aves, etcétera. Entonces, mi viaje empezó en Cusco. Me recogieron la madrugada, no recuerdo qué día ahorita. El encuentro fue muy temprano, como a las 6 de la mañana en la Plaza de Armas del Cusco. Ahí tomamos una movilidad que nos iba a llevar hasta el hospedaje en el Manu. Para decir o para comentarles, yo ese viaje era casi uno de los primeros viajes que hacía sola y la verdad es que yo no sabía el grupo de personas que me iba a tocar en el tour. Entonces me di con la sorpresa de que mi grupo todos eran extranjeros. Había dos parejas de Estados Unidos, una pareja de Inglaterra, un señor que era alemán y estaba yo. Y bueno, subimos a la movilidad, todos probablemente con muchas expectativas, sin saber cómo iba a ser este viaje, pero bueno, era una emoción así de que se viene, no sabíamos.
Y bueno, comenzamos nuestro viaje hacia el Manu. Del Cusco pasamos por una ciudad que se llama Paucartambo, que es donde incluso hay una festividad a la que todavía tengo ganas de ir y no he ido. Pero bueno, pasamos por Paucartambo, pasamos por una zona que le llaman como que creo que el colchón de nubes o bosque nuboso, bosque nuboso. Es porque, bueno, es una zona llena de árboles y sobre los árboles hay muchas nubes, entonces por eso le dicen bosque nuboso. Eh, Pasamos esa zona, o sea, obviamente estábamos en la altura y comenzamos a descender, más o menos así. Esto es lo que hacía la movilidad. Y bueno, en cada recorrido ya todo era verde, todo eran árboles. En el medio del camino decidimos comer. Habían llevado unos tuppers con comidita, que en ese, no, ese día creo que fue un chaufita, una arroz chaufa, y nos dieron gaseosita. Bueno, cada quien vio dónde es el mejor lugar para comer, se sentó en el piso, donde sea, y empezó a almorzar. Eh, para esto creo que yo ya había perdido señal del celular, no sabía que no iba a tener señal de celular. Entonces yo pensé, asumí que al llegar al hospedaje, bueno, la señal se iba a recuperar, iba a poder, no sé, publicar fotos en Instagram, en Facebook, etc. Pero la realidad es que no fue así. Entonces yo ya en el medio del viaje entre Cusco y Madre de Dios, o bueno, en el Manu, perdí señal. Antes de llegar al último paradero, hicimos una parada para recoger las botas. Nos dieron botas de media caña y ustedes ya los deben conocer. Son más o menos hasta la rodilla y cada quien tenía su bota media caña de inicio del viaje hasta el fin, donde lo teníamos que devolver. Recogimos las botas y fuimos hasta el último paradero, que es como un puertito que le llaman Atalaya, creo. ¿Sí? Igual lo voy a poner acá, si es que me estoy equivocando. Como les digo, llegamos a ese puertito que se llama Atalaya, empezamos a bajar las cosas. Obviamente en ese viaje tú trasladas todas tus maletas. Si tú decides llevar una mochila y una maleta de ruedas, tú lo vas a trasladar. Así que es mejor llevar solo lo necesario y lo que tú puedas cargar, porque no hay, bueno, alguien que te vaya a ayudar o que vaya a agarrar tus cosas mientras tú caminas tomándote fotos. No. Yo solo llevé una mochila y creo que me fue suficiente. Y bueno, aprendí a que debo de medir las cosas que voy a llevar porque yo lo cargo todo. Entonces, bajamos todas las cosas de la movilidad porque íbamos a tomar un barquito, bueno, un botecito. Entonces cada quien agarró sus maletas. Los extranjeros llevaron más ropa, como que una mochila y un maletín. Entonces estaban como que muy recargados. Yo solo llevé una mochila y bueno, la verdad sin saber qué es lo que iba a pasar, ni cómo era el hospedaje, porque nunca vi fotos. El tramo entre ese puertito y el hospedaje no es muy extenso, es casi como cruzar la orilla del río, bueno, un poco más en sí, pero no es muy extenso. Entonces nos llevaron en el botecito hasta la otra orilla, donde empezaba el hospedaje. Cada quien descendió nuevamente con sus mochilas y empezó la caminata hacia el hotel o lodge. El hotel obviamente no estaba en la orilla, porque hay temporadas en que el nivel del agua puede subir, entonces lo que ellos quieren es estar lo suficientemente lejos del río como para que su hotel no sufra ninguna inundación o ninguna pérdida. Desde la orilla donde nos dejó el bote, cada quien tenía que bajar y caminar hacia el hospedaje. Llegamos más o menos como las, ¿qué les digo? 5:20 de la tarde. Sí, 5:20 de la tarde. No estaba todo oscuro, pero bueno, ya se notaba que ya estaba oscureciendo. Entonces el guía nos comenzó a internar en la selva y los escalones eran hechos de piedra, no eran escalones como que de cemento. Y caminábamos, subíamos y yo la verdad decía, ¿dónde está el hospedaje? Y en ese momento pensé, ¿dónde me metí? Bueno, porque estaba en el medio de la selva, en ese momento todavía sin señal y no sabía dónde estaba, no veía el hospedaje. Como que a 10 minutos de esa orilla caminando,
por fin encontramos el hotel. Eran como que cabañitas largas, como que cada cabañita de 4 habitaciones, obviamente divididas, individuales, en donde nos acomodaron, ¿no? Yo en mi caso, que viajé sola, me quedé en una habitación triple. Bueno, si ustedes van con amigos, obviamente pueden tomar una triple o una doble, dependiendo. Pero a mí, yo que viajaba sola, obviamente no compartía habitación. Cada habitación tenía un baño, cada cama tenía un mosquetero. Toda la estructura de la habitación era en madera. El baño creo que, bueno, no era para nada lujoso, pero era cómodo. Igual aquí ya están viendo el video. No teníamos iluminación durante todo el día, solo había energía eléctrica desde las 6 de la tarde hasta creo que las 9 de la noche. Entonces en ese periodo de tiempo aprovechábamos en cargar celulares o los que tenían cámara. Yo en esa época solo me movía con el celular, solo tenía el celular, entonces me preocupaba en cargar mi celular porque a la vez me servía como linterna. ¿Qué más? Nuestro comedor no estaba ahí, estaba como que a un minuto subiendo un poquito, unos escaloncitos. La comida que en todo momento nos dieron era súper rica, súper buena. Nos hicieron como que sopita de quinoa, incluso para la pareja que era vegetariana les preparaban algo especial, pero todo muy rico, tienen una sazón muy buena, eso sí debo decirlo. Y bueno, como les decía, yo la verdad es que no tuve señal de celular. Para mí fue una sorpresa. De cierta forma quería llamar a mi casa para avisar que había llegado bien. Por suerte, sí, en ese lugar sí hay señal de Movistar y de, creo que, Entel. Entonces, el dueño del hotel o el administrador me pudo prestar su celular para llamar a mi casa y avisar que estaba bien y que bueno, iba a estar desconectada por los 3 días que iba a durar esto. Y nada, después de eso simplemente me desconecté y disfruté de lo que fue este viaje. Obviamente les voy a ser sincera, el primer día que yo llegué tenía algo de miedo porque sentía que estaba en un lugar totalmente desconocido, sin señal. Y bueno, la selva de noche, y sobre todo para mí que era mi primer viaje a la selva, los sonidos y todo eso como que me dio un poquito de miedo. Pero al día siguiente, cuando amaneció y de repente vi todo iluminado, vi la selva, vi ese color verde, sentí una conexión alucinante. Entonces, esa primera noche lo que hicimos fue simplemente tener una cena, un compartir y una explicación de cómo iban a ser los días consecutivos. Al día siguiente, muy temprano, como creo que 5:30 de la mañana, quedamos en que nos íbamos a encontrar fuera de las habitaciones para ir a hacer avistamiento de aves. Entonces, tal cual nos dijo el guía, estuvimos listos muy tempranito, 5:30, todos con botas, porque teníamos que regresar a la orilla donde nos había dejado el bote el día anterior. Okay. Nos pusimos las botas, cada quien tenía su linterna o celular para alumbrarse y comenzamos a seguir al guía. Nos llevó nuevamente a la orilla donde nos había dejado el bote el día anterior o la tarde anterior. Subimos al bote y nos dirigimos hacia una colpa de aves donde pudimos ver a guacamayos, loritos, un montón de aves comer esta arcilla, que para ellos es como que un nutriente, es un tema de que ellos con esto recuperan sales que pierden, bueno, en su día a día. Ustedes, si de repente han estudiado algo relacionado a eso, lo pueden explicar mejor, pero eso es lo que nos comentó el guía. Estuvimos ahí por un momento realizando este avistamiento de aves. El guía era una persona que me recordaba mucho a Alejandro Guerrero porque tenía años haciendo esto, tenía un equipo esos con lo que te permite ver cosas más cerca, que no recuerdo ahorita el nombre, y lo pondré acá si es que lo encuentro en internet. Con eso pudimos ver varias aves y además él tenía un ojo así que pasábamos con el bote y él podía ver hacia allá un animalito de ese tamaño caminando y nos decía, miren. Entonces son gente que, bueno, está acostumbrada a de repente hacer avistamiento de animales silvestres y de cierta forma te da la facilidad a ti de vivir esa experiencia, ir con alguien que conoce, ¿no? Y bueno, como les digo, salimos súper temprano ese día, así que nos dio el chance de recibir
el amanecer en el río. Y la verdad que para mí ha sido uno de los amaneceres más bonitos porque el cielo de la selva toma unos colores alucinantes. La verdad, creo que esa es la palabra que más uso, pero la verdad es que la naturaleza es para mí eso, es magia, es algo que no siempre puedo entender. Entonces, después de hacer este avistamiento de aves, nos fuimos a tomar desayuno, obviamente, volvimos a hacer una caminata, luego el almuerzo, y bueno, más o menos es cómo transcurrían nuestros días entre caminatas y las comidas, que bueno, regresábamos al hospedaje para almorzar o para cenar. Uno de esos días incluyó una caminata nocturna que fue para mí la primera que hice. Y la verdad, ¿qué les puedo decir? Simplemente antes de hacerlo pensaba, Angie está segura, qué va a pasar o no lo sé, nunca lo había hecho. Pero lo único que hice fue salir de mi habitación, ponerme las botas y dale, vamos. O sea, cuando iba a estar nuevamente en la selva, obviamente sé que cualquier caminata o visita que tú hagas en un lugar donde hay animales silvestres tiene un riesgo, pero la verdad que yo ya soy adulta y yo asumo cada riesgo que tomo. Entonces, como les digo, yo fui con una empresa que tiene tiempo haciendo esto, entonces me sentí en todo momento segura, pero sé que en este tipo de actividades hay un riesgo y la verdad es que yo de forma muy responsable lo asumo y gracias a Dios hasta ahora no me ha pasado nada, pero las personas que me conocen saben que yo soy muy cuidadosa y la verdad es que antes de tomar una decisión lo pienso bastante, investigo un montón. Entonces, ¿qué más les cuento? Y nada, les estaba contando sobre la caminata nocturna. En esa caminata pudimos ver como que arañas, hormigas, pequeños insectos, escuchar a un mono orinar, porque sí se escucha como que en la copa de los árboles hay un animalito que se mueve y en eso empieza a caer agüita. Entonces escuchamos a un monito orinar, eh, vimos sapitos, creo que no vimos monitos esa noche, simplemente era, obviamente en la selva tú no vas a encontrar un silencio así como tal vez encuentras en una ciudad como Lima, en tu casa, sino que en la selva siempre hay movimiento en cualquier hora del día, siempre hay ruido, los animales están en constante movimiento, las hojas que caen de los árboles aparentemente como que te dan una sensación de movimiento, de estar alerta en todo momento. Entonces es súper alucinante hacer una caminata nocturna. Así que si tienen la oportunidad de hacerlo, yo lo voy a recomendar siempre. Después de esa caminata, obviamente descansamos. Al día siguiente también seguimos nuevamente con otra caminata. Vi muchas aves. Yo quería ver al gallito de las rocas, pero lamentablemente hasta ahora no logro ver a uno en su hábitat natural, pero no pierdo la fe. Así que voy a seguir intentando. Vi un caimán. Había una zona donde había agua y el caimán estaba del otro lado, cruzando, estaba totalmente tieso, tieso, tieso. Y el que lo notó fue el guía, y con este aparatito que les digo que permite ver un poco más de cerca las cosas, él nos permitió ver el detalle de su rostro, de su piel. La verdad es que no sé si fue hembra o macho, pero sí, en ese momento sí me dio un poco de terror. Caminamos mucho, eso sí, en ese tipo de actividades se camina un montón. Vas a ver los árboles más grandes que has visto en tu vida, porque son árboles que crecen de forma natural y son majestuosos, o sea, yo no sé cómo la naturaleza hace para crear cosas tan maravillosas de verdad. Eh, Hay mosquitos, sí, pero bueno, para eso tienes que usar repelente. Yo siempre, así me muero de calor, uso cosas manga largas, y las pocas veces que he usado algo pequeño y la verdad que sí me han picado y luego estoy echándome cremitas para arreglar esas manchitas que dejan las picaduras de mosquitos. Creo que ese fue el resumen de lo que hice en mi viaje. La verdad que fue
un viaje muy especial, muy único, uno de los viajes que una vez que salí de ahí lo único que quería hacer era regresar, lo único que hacía era hablar de ese viaje y los amigos de mi trabajo o otras amistades pueden saberlo. Yo siempre lo voy a recomendar. La verdad que es un viaje que uno tiene que hacer por lo menos una vez en la vida. Te permite conectarte con la naturaleza de una forma espectacular. Y bueno, esta fue mi experiencia en el Manu. Obviamente la agencia con la que yo viajé también se encargó de mi traslado para el regreso, que fue de forma muy similar a como vine, bote y movilidad hasta llegar al Cusco. Fue una experiencia muy bonita que yo siempre voy a recomendar. Si ustedes tienen dudas o preguntas me lo pueden dejar en los comentarios. Si les gustó este video también le podrían dar un like. Y si quieren seguir viendo los videos que voy a subir, que espero hacerlo pronto, se pueden suscribir o compartirlo con otras personas. Por hoy eso fue todo. Espero que tengan una excelente semana y nos vemos en el siguiente video. Bye.